La perspectiva del profeta Joel hacia el fin de los tiempos, hacia el fin de los mundos, hacia el fin del mundo, es una perspectiva muy especial. Está vinculada, por supuesto, con el Apocalipsis. El día de Jehová es la mención que hace Joel cuando el Señor viene a juzgar a las naciones. Y el día de Jehová es un día terrible, descrito como un día de nublado, como un día de oscuridad. Mucha gente lo ha malinterpretado como que el sol se va a oscurecer. Pues totalmente falso, es imposible que el sol se oscurezca de manera cósmica. Se puede oscurecer en la tierra por la contaminación, que el Apocalipsis también menciona. Este ejército, dice Joel, pasa por un jardín del Edén, así es la tierra antes de que pase, y luego queda como un desierto, es decir, hay una deforestación. Una mención curiosa de Joel es algo que hemos explicado también en el Apocalipsis. Dice que este ejército es como el alba. Y bueno, Apocalipsis nos va a decir o nos va a hablar de la imagen parlante, que por supuesto es la televisión, y el alba yo la veo como este punto que aparecía en las televisiones antiguas, de bulbos, cuando se encendía o cuando se apagaba, que se veía una pequeña luz brillante, y quizás sea el ejército que entra en todas las casas, que es la televisión, por supuesto. Y Joel nos va a hablar de un peligro mucho mayor, porque la televisión lleva 90 años, es decir, que si la tribulación empezó, lleva cuando menos 90 años comenzando, y la cosa se va a poner peor. Y como lo ve el profeta, es el peligro de un estado que concentre y utilice de manera sistemática las formas de dominación y control, es decir, un estado alienador. Empecemos con la burocracia, que va a impedir que una persona esté totalmente regularizada, por ejemplo, en el pequeño comercio, en las pymes, de tantos requisitos que piden. Y bueno, esta inestabilidad le da al Estado la capacidad de censurar, de clausurar en el momento en que lo decida. Las formas de control policiales y militares que han sido enviciadas eh, por el crimen organizado no es una constante solamente en México, sino en muchos países, como estas fuerzas están en contubernio y las usan las fuerzas políticas para ejercer control poblacional. Hay más formas de control mitológicas. Por ejemplo, en el caso de México, la bandera y los tres colores que representan el ejército trigarante, o las tres garantías de este hombre, Agustín Iturbide. ¿Y cuáles son esas tres garantías? Una es Iglesia Católica, una es unión entre los diferentes actores sociales, y la otra es independencia de México. Es decir, que un musulmán o un cristiano no está representado en los tres colores de la bandera. Y son estos mitos donde se empieza a manejar, o se debería haber una legislación que sustituyera o que cambiara estos tipos de alienación. Hay formas de control política. Por ejemplo, en Estados Unidos se da el enemigo, que son los países árabes. Antes fue el comunismo, es un enemigo imaginario para poder manipular a la población. En Israel, el terrorismo, se crean a sus propios enemigos, y es absurdo porque Estados Unidos le vende armas a los mismos árabes, a los mismos países árabes, que después los van a atacar. En México sucede lo mismo con el crimen organizado, con el narcotráfico. El enemigo es inflado y decimos está en contubernio con el Estado para ejercer este tipo de control. Y viene un control que es todavía más peligroso, y basta con que el Estado ejerza formas de control sistemático con los medios modernos.
el buscador de Google, por ejemplo, es utilizado por el Estado para examinar tu casa por arriba y ver cuántos metros están construidos y subirte el predial. Y viene un mayor peligro, un mayor control, que es la supresión del dinero en efectivo, y esto se está dando o se quiere dar en muchos países. Y bueno, si no hay dinero en efectivo, la forma de controlarte es simplemente no dándotelo, quitándote el crédito o utilizando medios para que no lo resuelves, o quitándote automáticamente las deudas que tienes para el Estado, los impuestos que debes pagar, etcétera. ¿Cuándo va a suceder esto? El profeta Joel, si decimos que la televisión es el punto de partida con las emisiones de la BBC de Londres en 1928, lleva ocurriendo cuando menos 90 años. ¿Cuándo realmente va a suceder que el Señor venga y juzgue, y cuándo va a venir esta persecución, cuándo va a venir esta supresión del dinero, cuándo estos medios totalitarios van a suprimir la libertad de expresión? Es un proceso que debe ser mundial, es un proceso que se debe dar en todos los niveles de la sociedad y que debe ocurrir paulatinamente, es decir, no va a pasar mañana, no va a pasar el mes siguiente, está pasando, lleva 100 años pasando y va a continuar ocurriendo. Hermano, hermana, el Señor te bendiga, el Señor te dé el anhelo de tu corazón y el Señor te dé la paz, porque finalmente los que estamos con Dios saldremos victoriosos y avantes en cualquier crisis totalitaria. Seguimos promocionando mis libros que he escrito acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etcétera. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración, como suena, de Génesis a Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.